Soy Sonia Brull, la directora del Grupo de Ingeniería de Superficies de la UTN. Y bueno, estamos con nuestra última charla invitada del año, en un tema de corrosión, de biocorrosión específicamente. Y bueno, tenemos el gusto de tener con nosotros a Carolina Garín Correa. Carolina es doctora en Ciencias, con mención en Química y en Química Industrial, y trabaja actualmente en el Departamento de Ingeniería Metalúrgica y Materiales de la Universidad Técnica Federico Santa María en Valparaíso, Chile. Así que, bueno, luego de tu especialidad y tus trabajos ya nos vas a contar. Estás bienvenida y muchísimas gracias por tu tiempo. Así que cuando quieras, comenzamos. Muchas gracias, Sonia. Muy buenas tardes a todos desde acá, desde Valparaíso, la quinta región en Chile. Les voy a contar un poco sobre mi línea de investigación que se basa en biocorrosión. Les voy a contar a modo general cuáles son las causas, cuáles son los efectos, de qué manera se puede mitigar, y posterior a eso les voy a contar qué es lo que he hecho yo en investigación y en qué es lo que estamos actualmente con el grupo con el cual yo trabajo. Por favor, me dicen si se ve bien la pantalla. Sí, estamos viendo la pantalla. Si pones en modo presentación. Ahí está, perfectamente. Dale. Perfecto. Bien, yo pertenezco al Departamento de Ingeniería Metalúrgica y de Materiales acá en la Universidad Técnica Federico Santa María, que es una universidad que se especializa en el área de ingeniería y tecnología. Y dentro del departamento nosotros tenemos esta línea de investigación que la estamos impulsando, porque yo la vengo trabajando hace un par de años. Yo en la Universidad Santa María estoy desde este año, porque antes estaba en la Universidad Católica de Valparaíso, y les voy a dar a continuación una pincelada de lo que significa la biocorrosión y cómo está involucrada en estos procesos de corrosión propiamente tal que nosotros conocemos. Bien, para comenzar les voy a contar un poco qué es lo que es el biofouling, para contextualizarlos en el tema. El biofouling es un material que está expuesto a fluidos, fouling o incrustamiento, que es más bien conocido, que ustedes pueden apreciar en general en las embarcaciones, también en los muelles, que tiene toda esta estructura, que es una estructura muy grande, donde se pueden encontrar distintos tipos de especies marinas. Es una acumulación de depósitos, esencialmente microbiológicos, a partir de la formación de una biopelícula, la que posteriormente viene con un incrustamiento donde vienen organismos superiores como las algas, moluscos, etcétera, para formar estos encostramientos en distintos tipos de superficies metálicas, y también ocurre en superficies de hormigón que pueden estar en estructuras dentro de los ambientes costeros. ¿Cuál es la importancia ambiental que tienen estos incrustamientos, este biofouling? Por una parte, la introducción de especies, porque al estar, por ejemplo, las embarcaciones en constante trayecto en diferentes océanos, y al estar con estos incrustamientos, traen y integran distintas especies que vienen desde otros sectores, por lo tanto altera la biota local cuando esta embarcación llega a algún puerto específico, y una importancia económica no menor por las grandes pérdidas industriales que está provocando esto, sobre todo en los últimos 10 años. Si nosotros vemos esta gráfica, que es una gráfica desde la Administración Atmosférica y Oceánica de Estados Unidos, donde nosotros podemos ver la progresión en función de los años de la temperatura de los océanos. Esta progresión de la temperatura de los océanos que nosotros podemos observar aquí, se ve que desde el año 40 aproximadamente hasta el 2010, que es lo que sale graficado acá, ha tenido un incremento en aproximadamente 0,5 y 1 grado Celsius. Solamente ese incremento de temperatura ha provocado que en los océanos el incremento de microorganismos haya sido exponencial, y este crecimiento exponencial de microorganismos ha provocado que el proceso de corrosión propiamente tal se vea acelerado en un 20 a un 30% por efecto de estos microorganismos que están en constante crecimiento debido al aumento de la temperatura de los océanos, lo cual provoca un desequilibrio en el entorno. Por lo tanto, esta es una de las primeras causas, que actualmente es el problema que tienen en general todas las embarcaciones y los ambientes marítimos, por el efecto que provocan en un corto periodo de tiempo los procesos de biofouling y correspondientemente biocorrosión. ¿Cómo es la formación de este biofouling? Que es en muy poco tiempo y que tiene distintos pasos que se los muestro a continuación. Primero tenemos el material, ¿cierto? El material sólido,
donde principalmente hay partículas de materia orgánica. Dentro de estas partículas de materia orgánica que están en la superficie del material, vienen los colonizadores primarios, que son microorganismos, que vienen porque hay una fuente de carbono que ellos necesitan para su metabolismo. Posteriormente que viene la colonización de los primarios, vienen los colonizadores secundarios, que son atraídos químicamente por los colonizadores primarios y también por toda esta sinergia que comienza a suceder en la superficie del material. Posteriormente vienen los colonizadores terciarios, que estos colonizadores terciarios son larvas invertebradas y también algas, que comienzan a aumentar el tamaño y el espesor para formar posteriormente el biofouling, donde desde minutos, donde tenemos la materia orgánica, hasta semanas, podemos tener la conformación de esta comunidad macroscópica llamada biofouling. En el periodo de un mes aproximadamente, toda esta flora que hay, flora y fauna que hay con respecto a la formación del biofouling, en un mes nosotros la podemos observar y desde un mes en adelante nosotros ya podemos tener estragos con respecto al proceso de corrosión. Cuando hablamos de corrosión propiamente tal, nosotros sabemos que es una reacción redox, donde hay una interacción electroquímica entre un material y el ambiente que lo rodea, y resulta en una serie de procesos químicos, físicos y biológicos que llevan posteriormente al deterioro de un material. Ahora, en estas reacciones redox, esta cupla redox que se forma, tenemos la formación de un ánodo y un cátodo, y está influenciado este proceso por el pH, la temperatura, la presencia de microorganismos, el tipo de material con el que se está trabajando, y las propiedades también que este material tenga. Como definición de MIC, biocorrosión o corrosión influenciada microbiológicamente, que es lo que significa MIC, es el resultado de reacciones electroquímicas, pero que están catalizadas o influenciadas por microorganismos que están presentes en estas biopelículas, que posteriormente crecen para formar el biofouling. La responsabilidad que tiene actualmente del proceso total de corrosión, producto de los microorganismos, es entre un 20 y un 30% a nivel mundial. Considerando que la NEIS dice que el costo de corrosión es aproximadamente el 3,5 del Producto Interno Bruto, tenemos que considerar que de ese 3,5 del Producto Interno Bruto, solo el 20 y 30% corresponde a MIC, que ha ido aumentando en los últimos 10 años, por lo que les comenté el aumento de la temperatura de las aguas. ¿Cómo es el mecanismo de esta biocorrosión? Primero, una producción metabólica de compuestos que son agresivos, la concentración de oxígeno diferencial que se va a formar en esta superficie, va a producir una aceleración, una catalización de las reacciones anódicas y catódicas por un efecto de despolarización, y una despolarización que está influenciada por la reducción de hidrógeno, que tiene que ver con el tipo de microorganismos que son los que están involucrados en este proceso. Bien. Cuando hablo de cuáles son los factores que intervienen en este proceso, primero tenemos, por ejemplo, contextualicémonos en un ambiente corrosivo, un ambiente marino, y también nos podemos contextualizar en un ambiente donde tengamos crudo o donde tengamos transporte de alguna materia prima. El tipo de flujo que nosotros tengamos, por ejemplo, en una tubería, interviene como factor del MIC. El tratamiento químico que haya tenido ese sistema, ese material con el que se esté trabajando, también interviene en el proceso de MIC. La concentración de oxígeno, de nitrógeno y de amoníaco que haya disponible, también interviene porque son fuentes de alimentación para estos microorganismos. El carbono orgánico total que haya disponible también es un factor que influencia, y el pH. Desde el punto de vista de las bacterias que participan en este proceso, las más representativas y las más estudiadas son las bacterias reductoras del sulfato, están las bacterias productoras de ácido y están las bacterias productoras de biopelículas. Son distintos universos de microorganismos, no voy a entrar en detalle en eso, pero cada una de ellas provoca distintos tipos de reacciones químicas y electroquímicas para catalizar el proceso de corrosión. ¿Cuáles son las condiciones que propician el MIC? Por una parte, cuando tenemos un fluido estacionario o dentro de un flujo laminar, se favorece la formación de depósitos y áreas anaerobias.
porque estos microorganismos, en su mayoría, los que provocan mayor porcentaje de MIC, son microorganismos anaerobios, pero también los hay aerobios. No solamente en ambiente marino, los podemos tener en tanques de almacenamiento de crudo y también los podemos tener en tuberías que vayan por los suelos. Los suelos también son ricos en materia orgánica y por lo tanto también son ricos en microorganismos que también provocan el efecto de la corrosión microbiana. Otra parte, la temperatura también es crucial, entre 20 y 50 grados Celsius, si es que existe la posibilidad de microorganismos termófilos que resisten mayores temperaturas sobre los 35 o 40 grados, también podría estar influenciado dependiendo del tipo de temperatura que hay. Y la presencia de otros organismos que nos favorecen a través de ¿qué? De la actividad metabólica. El proceso metabólico que tiene propiamente tal un microorganismo puede favorecer la proliferación de otros que sean capaces de producir el MIC. ¿De acuerdo? Bien. Cuando hablamos de biocorrosión, tenemos que entender que no solamente estamos hablando, como recién les mencioné, en el ambiente marino o en la refinería de petróleo cuando hablamos del crudo, sino que lo tenemos en sistemas de agua potable, lo tenemos en aguas residuales, lo tenemos en la refinería de petróleo, lo tenemos en el área de la construcción, lo tenemos en la industria naviera y también lo tenemos en la corrosión bucal. No lo puse aquí porque se sale un poco de contexto del perfil, ¿cierto?, de la charla que les estoy dando, pero la biocorrosión bucal también es una forma de MIC que se estudia y se desarrollan materiales específicos para poder combatir este proceso de biocorrosión a nivel bucal. Por lo tanto, cuando nos contextualizamos y queremos entender desde dónde puede desarrollarse el proceso de biocorrosión, todas estas variables son las que nosotros podemos abarcar para hacer investigación. ¿Cuáles son los organismos que están implicados en los procesos de biocorrosión de metales específicamente? Esta es una tabla, pero yo encerré la parte de abajo, porque estos son los microorganismos que forman biopelícula. Tenemos de distinto tipo que están los Clostridium, Bacillus, desulfovidrio y Pseudomonas. Pueden ser aerobios o anaerobios. Aerobios necesitan oxígeno para su metabolismo y los anaerobios no necesitan el oxígeno para su metabolismo. ¿Qué es lo que hacen ellos con su metabolismo? Provocan sustancias extracelulares, que son sustancias que son las que se adhieren para formar el biofilm, y estos son capaces entonces de proliferar y posteriormente formar este biofouling que les comenté en un inicio de la presentación. Ahora, ¿cuáles son los pasos de la biopelícula? Primero tenemos estas células planctónicas que son mótiles. ¿A qué se le llama células mótiles? Estas células tienen una cola que les da movilidad. Entonces vienen esta adhesión de células planctónicas como primer paso. Como segundo paso vienen los colonizadores que se adhieren de forma irreversible a esta superficie y comienzan a hacer un crecimiento y división celular por parte de ellos. ¿Qué es lo que provoca en la fase número 3 el crecimiento y división celular? Para que en la parte número 4 venga la producción de estos exopolímeros, que son productos del metabolismo de estos microorganismos, y formación de canales de agua. Entonces, si ustedes ven aquí, esta corona que se ve encima de acá del número 4 son los exopolímeros que cubren a los microorganismos y forman canales de agua por donde hay irrigación. Y en el quinto paso tenemos la adhesión de los colonizadores secundarios y la dispersión de más microorganismos. Quedan algunos no mótiles, pierden esa cola cuando se adhieren, pero hay otros que se continúan mótiles, que salen de este exopolímero que forman los microorganismos y van a otras zonas, nuevamente, a colonizar otra superficie del material en cuestión. ¿De acuerdo? Bien. Si nosotros, por ejemplo, consideramos una tubería, tenemos la biopelícula, los exopolisacáridos, que pueden ser distintas sustancias bioquímicas. Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, una tubería, donde acá en el borde de la tubería tenemos el biofilm. ¿De qué manera actúa este biofilm, esta biopelícula? Primero, una protección frente a la desecación y oxidación, antimicrobianos, defensa
y una respuesta inmune ante algunos hospederos que son agresivos para estos microorganismos. ¿Qué es lo que también provoca este biofilm? Facilita la transferencia horizontal de genes, por lo tanto hay una sinergia entre microorganismos que están formando esta biopelícula. ¿Ok? ¿Qué es lo que hace esta biopelícula? Que son el resultado del metabolismo del microorganismo que forma estos exopolisacáridos, se adhieren a la superficie de este material. ¿Ok? Entonces mantienen a las células adheridas a través de estos exopolímeros que se forman, y hay una cohesión entre células bacterianas, por lo tanto ellas permiten comunicarse y permiten por ende una actividad redox. Ahora, esa matriz de exopolisacáridos que forman estos microorganismos están compuestos de polisacáridos, proteínas, ácidos nucleicos, lípidos, agua y sustancias húmicas. Es una variedad de sustancias químicas que hay dentro de esta biopelícula y que también provoca que haya este intercambio de genes y una sinergia dentro de los microorganismos que están habitando esta biopelícula. ¿Cómo es la interacción de la biopelícula con la superficie? Entonces, si nosotros vamos acá, tenemos la letra A, B, C y D. Entonces, acá tenemos el metal, ¿cierto? Hierro. Acá tenemos el biofilm. Acá tenemos esta como especie de campana, que es los exopolisacáridos. Moléculas, ¿cierto? Aquí vienen las células mótiles, que dan una señal. ¿Y qué es lo que pasa entonces? Se forma una biopelícula en esta superficie metálica, entonces se producen moléculas que dan señal, y otras que tienen efecto antimicrobiano, porque es una defensa que tiene también esta biopelícula. Si nosotros nos pasamos a la letra B, en la letra B vamos a ver que hay una biocorrosión química producida por bacterias marinas sulfato-reductoras o reductoras de sulfato. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Acá teníamos nuestra superficie metálica, ¿de acuerdo? Hubo una oxidación del hierro a hierro más 2, ¿de acuerdo? Ese hierro más 2, que por aquí hay una migración de electrones, esos electrones reaccionan con los protones de sustancias sulfatadas que hay en el medio, reducen este protón a hidrógeno, este hidrógeno pasa a formar ácido sulfídrico, y ese ambiente ácido, que tiene una disociación porque es un ácido diprótico entre el sulfuro y el hierro 2, forma el sulfuro ferroso, que precipita, y comenzamos a tener una formación de sustancias sólidas precipitadas como reacción química producto de la oxidación de mi superficie metálica. En el caso C, tenemos una biocorrosión eléctrica con las mismas bacterias reductoras del sulfato. Entonces acá tenemos el hierro 2 nuevamente. Acá tenemos la transferencia directa de los electrones desde la superficie del metal hacia la biopelícula. Estos electrones, ¿qué hacen? Este sulfato del medio es reducido a sulfuro, y ese sulfuro, en presencia del hierro más 2, forma este precipitado. Y finalmente tenemos una biopelícula de multiespecies, donde se precipitan distintas sustancias. Tenemos carbonatos, fosfatos y sulfuros. La ruptura de la película pasiva que tiene el hierro tiene interacción dependiendo del medio circundante y de las sustancias químicas que se encuentran. Si nosotros entendemos cómo viene este crecimiento bacteriano, tiene 4 etapas, el crecimiento microbiano. Tenemos la etapa de latencia, esto es una escala logarítmica en función del tiempo. Tenemos una escala de latencia, después tenemos el crecimiento exponencial de los microorganismos, que es muy rápido. Posteriormente tenemos la fase estacionaria, para finalmente la muerte de los microorganismos. Es por eso que el crecimiento microbiano es muy rápido y la colonización que ellos tienen en una superficie es muy rápida. Y ese es el motivo por qué el MIC es tan cuestionado hoy en día como uno de los procesos que está haciendo catalizar de manera muy rápida al proceso total de corrosión. ¿Cómo nosotros podemos reconocer un pitting de corrosión a diferencia de un pitting de MIC? Y esto morfológicamente nosotros lo podemos ver. Cuando nosotros tenemos un perfil de pérdida de material por pitting, por una parte tenemos que el pitting electroquímico, ¿cierto?, que es por la reacción redox propia de la corrosión, tiene una forma curva. Pero la diferencia es que la pérdida de material a través del MIC
forma como estas aberturas irregulares. Entonces acá les puse unas imágenes, donde nosotros podemos ver aquí, esta es una tubería que fue adherida por MIG. Acá tenemos la imagen del corte transversal de la pared del tubo, donde aparece como que fueran unas masticadas, no sé si se ve bien, si lo logran apreciar, ¿ok? Y las cavidades son irregulares. Entonces, la forma de caverna que esto da, de manera irregular, da cuenta de que el proceso que está ocurriendo en esa superficie es MIG. A diferencia de este corte transversal de otro tubo, que es una pérdida provocada por corrosión electroquímica, nosotros podemos observar que tiene una forma geométrica mucho más regular, a diferencia de estas cavidades irregulares que son propias y características de la corrosión que está influenciada microbiológicamente. Entonces les quiero mostrar algunas imágenes de cómo nosotros podemos evidenciar que hay MIG en una superficie. Este es un artículo científico, está la referencia por si alguien quiere revisarlo. Nosotros podemos ver acá una imagen de microscopía electrónica de barrido de biofilm de bacterias reductoras del sulfato y los pitting que ella provoca en un acero de cupones, probetas, que se sumergieron durante 30 días incubadas con un medio de cultivo donde se variaba la cantidad de carbono. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el control, acá tenemos 100% de carbón, 80% y 0%. Acá tenemos una amplificación de 10 micrómetros y acá tenemos una amplificación de 5 micrómetros. Entonces, si nosotros podemos observar acá, lo que les mencionaba recién, de la forma de estos pitting, que son como cavernas irregulares que se van profundizando en el material, ¿ok? Y a medida que esta fuente de carbono es mayor, también vemos que hay un mayor número de pitting en la superficie del material, ¿cierto? No sé si lo logran ver. ¿Se ve nítido la imagen? Sí, sí, Carolina, se ve perfecto. Ok. Entonces, de esta manera, a través de la microscopía electrónica, para una manera cualitativa, yo puedo identificar que lo que está sucediendo en la superficie es un MIG y no es un pitting propio de una corrosión electroquímica, como tal nosotros la conocemos. Acá tenemos otro ejemplo, donde hay una corrosión altamente localizada en tuberías. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que podemos ver aquí? Nosotros podemos ver que este acero al carbón de esta tubería, la tenemos indicada con distintos niveles de penetración, donde en la parte B y la C, que es esta y esta, podemos identificar cómo está penetrando ese pitting provocado por los microorganismos. Entonces tenemos distintas imágenes donde aquí está exactamente indicado la profundidad que genera este pitting provocado por los microorganismos. Pasó para el otro lado. Acá, para el otro lado, sí. No, si son capaces de perforar, dependiendo obviamente del espesor de la pared con la que tú estés trabajando y dependiendo de las condiciones de trabajo, que ya las voy a mostrar en unas diapositivas más, es capaz de traspasar la pared, la superficie, el espesor del material es capaz de traspasar. Sí, es muy agresivo el micro. Acá hay otra imagen de superficies de acero al carbono que están durante 3 meses en cultivos con microorganismos, ¿ok? Entonces, estos son microbios oxidantes del hierro, a diferencia de los otros que les mostré, que son bacterias reductoras del sulfato, ¿ok? Entonces acá nosotros vemos, en la letra A, tubérculos causados por microbios oxidantes del hierro, estos que se observan aquí. Aquí vemos que hay la formación de un biofilm negro producida por desulfovibrios, que son microorganismos anaerobios. Trabajan en condiciones anóxicas, en ausencia de oxígeno. Y en la letra C nosotros podemos ver la superficie rugosa que hay con respecto a la deposición, con una magnificación de por 10. Tenemos distintos formatos dependiendo del tipo de microorganismo que nosotros estemos visualizando en un proceso MIG, pero de igual manera, las mayoritarias y las más peligrosas que hay y las que causan mayor porcentaje de MIG son las bacterias reductoras del sulfato que trabajan en condiciones anaerobias. En el espesor que hay entre la biopelícula y el material sólido, en esa interfase que queda anóxica,
es donde estos microorganismos hacen, entre comillas, discúlpenme la palabra, de las suyas, y provocan todo este proceso acelerado de la corrosión. Aquí en esta otra imagen es bastante interesante porque hay varios procesos diferentes. Aquí por microscopía de fuerza atómica podemos ver unas células de desulfovidrio, y aquí podemos ver en la parte A cómo se encuentran los microorganismos en la superficie. Y en la parte B podemos ver el detalle de cómo es la morfología de la membrana de la célula. Espero que lo puedan ver nítidamente, que es aquí, en este espacio. Acá en esta figura, la que continúa, tenemos también una microscopía de fuerza atómica de un día de inmersión que se inoculó para tiomonas, que son otro tipo de microorganismos. Aquí podemos ver la imagen en 2 dimensiones de la topografía, que muestra cómo estos microorganismos están dentro del biofilm. No sé si lo logran apreciar. Y aquí tenemos el análisis de sección, donde nosotros podemos ver la profundidad que forman. Aquí y aquí. En esta figura, nosotros podemos ver el paso a paso de la formación de un biofilm que está ilustrado por microscopía de fuerza atómica. Entonces, aquí tenemos la parte inicial, ¿cierto? Donde está el metal. Acá tenemos la adhesión de los primeros microorganismos formadores de biopelículas, que también acá está representado en esta imagen. Acá tenemos el crecimiento y desarrollo de condiciones anaerobias, porque en esta interfase, cuando se va formando la biopelícula y debajo está la superficie, digamos que es en este intertanto acá, queda una condición anóxica, ¿de acuerdo? Y posteriormente viene el crecimiento y el fenómeno de Mc, donde hay el crecimiento mayor y el desarrollo de esta biopelícula. Y finalmente en esta imagen podemos ver una corrosión interna de una tubería, por corrosión influenciada microbiológicamente. Acá tenemos el interior, y acá tenemos el ataque localizado interno en esta superficie interna que hay de esta tubería. No sé si logran ver también nuevamente que acá estos pitting que se observan son irregulares, propios y característicos del MIC. Ahora bien, ¿cómo controlamos el MIC? El MIC en condiciones generales para tuberías o para tanques de almacenamiento, se trabaja y se controla a través de biocidas. Entonces acá yo les voy a mostrar algunas estrategias del control de MIC en plantas de crudo y de gas. En una primera parte, el control se hace a través de sustancias químicas que se les llama sustancias antimicrobianas o antimicrobiales, que se supone que inhiben o retardan el crecimiento de estos organismos vivos. Se clasifican en o biocidas oxidantes o no oxidantes, dependiendo de la composición química de esta sustancia. ¿Ok? Los que más se utilizan son los oxidantes en el área del petróleo, en el área de toda la parte de almacenamiento de petróleo. ¿Por qué? Porque tienen una inhibición metabólica. ¿Qué quiere decir esto? Yo les expliqué delante que el metabolismo de estos organismos provocaba los exopolisacáridos, por lo tanto, inhibe ese proceso. ¿Ok? Y los agentes oxidantes incluyen de modo general ¿qué? Sustancias que son aldehídos, sales fosfonio cuaternarios y los compuestos de sulfuro, distintos compuestos de sulfuro. Ahora, ¿de qué manera yo puedo analizar que esto esté realmente surtiendo efecto? Por una parte están los análisis físico-químicos, que es el conteo de bacterias, en general bacterias reductoras del sulfato porque son las más comunes, ¿cierto? Hay bacterias aerobias, que son las que se desarrollan en presencia de entre 0,2 a 0,5 partes por millón de oxígeno, y están las bacterias anaerobias, que son las que más afectan todos estos sistemas, que son las que se forman en condiciones anóxidas y que provocan la formación de ácido sulfídrico, que es altamente oxidante, y la formación también en algunas ocasiones del ácido sulfúrico por el equilibrio que hay entre el ácido sulfídrico y los sulfatos circundantes. No entré en esas reacciones, ni detalles, solamente se los estoy contando. Otra forma de verificar es el análisis del ácido sulfídrico, porque la corrosión por ácido sulfídrico es altamente ácida, y el ácido sulfídrico, a diferencia del oxígeno, es 70 veces más soluble en agua, porque los gases son escasamente solubles en agua, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el mecanismo que obedece para poder determinar los parámetros de ácido sulfídrico? Son las disociaciones que tiene el ácido sulfídrico, que es un ácido diprótico que tiene 2 hidrógenos,
que posteriormente este sulfuro reacciona con hierro y precipitan los sulfuros ferrosos. ¿Ok? Bien, y el otro es el análisis residual del biocida, donde el biocida nosotros necesitamos saber que aguas abajo, porque normalmente cuando se tiene en tubería se agrega el biocida en la parte principal de la tubería, entonces aguas abajo se necesita saber el control del crecimiento biológico, ¿ok? ¿Por qué? Porque se producen distintas bacterias, distintos microorganismos como las reductoras del sulfato o también algunas aerobias que pueden estar participando. ¿Cómo se hace? A través de una valoración ácido-base, donde hay un principio activo y donde nosotros tenemos un indicador para ver un cambio, donde nosotros sabemos y determinamos cuánto hay residual del biocida al final de estas tuberías para saber el efecto o no que esta puede tener. ¿Ok? Hay un valor crítico máximo permitido, que es con el cual las bacterias se pueden referenciar para ver si el tratamiento de la valoración está con riesgo o no de biocorrosión para esta tubería. ¿Ok? Esto es lo más común cuando tenemos plantas de crudo y gas. Pero cuando tenemos, por ejemplo, cuando estamos a la intemperie y tenemos materiales que están expuestos a un ambiente agresivo, a una atmósfera agresiva y corrosiva como las atmósferas marinas, se utilizan revestimientos. En general son revestimientos epóxicos, pero estos revestimientos epóxicos hasta el día de hoy no resultan ser efectivos porque no limitan el proceso de formación de la biopelícula, que es el que conlleva posteriormente a que la corrosión se aumente. ¿Ya? Entonces, a modo de resumen, ¿cómo yo puedo entonces determinar y controlar el MIC? Necesito primero una prueba de campo, identificar los puntos de monitoreo que voy a tener, ya sea en plantas de almacenamiento o plantas productoras de gas o en algunas tuberías que pueden llevar alguna sustancia específica. Monitoreo por cupones, se hacen estudios en terreno donde se ponen cupones en ciertas partes o probetas para ver el monitoreo de cómo está. Monitoreo de variables físico-químicas que se miden en el lugar, como dióxido de carbono, el pH, la temperatura, los sólidos totales disponibles y los hierros totales. Eso se puede hacer. Lo otro es el retiro e instalación de nuevos cupones de corrosión para hacer el análisis por microscopía y ver de qué manera hay un deterioro no superficial. Pruebas de laboratorio. Determinación de qué? De la velocidad y tipo de corrosión que sea de los cupones retirados, porque la velocidad de flujo también es un parámetro importante para el MIC. El análisis residual de los inhibidores, de los biocidas y de los iones cloruros si es que están involucrados en el proceso en el que se está trabajando, evaluación de cómo es ese inhibidor que se está utilizando y la integridad que tienen todas las líneas en las cuales convergen en alguna planta específica. ¿Ok? Y hay unas normativas que las puse aquí a modo de resumen, ¿cierto? Acá tenemos para cupones, para válvulas, pHímetro, análisis de bacterias, de CO2 en agua, de hierros totales, de oxígeno disuelto, de sulfuros y de otros compuestos químicos, donde están aquí todas las normativas que se utilizan para realizar estos ensayos y hacer estas determinaciones. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, a continuación, voy a brindarle ahora. A continuación, quiero mostrarles lo que dijo Neis, lo que dice Neis a través del impacto de MIC, y lo que yo les quiero resumir para ver por qué todos estos métodos de prevención hasta el momento no son eficientes. Los biocidas no son eficientes porque de modo general no inhiben la adherencia de esta biopelícula, o sea que no son efectivos en el proceso metabólico de las bacterias para la formación de los exopolímeros. Y por otra parte, las pinturas que se utilizan en embarcaciones, por ejemplo, o en muelles donde hayan estructuras metálicas expuestas, tampoco son eficientes. ¿Y qué es lo que sucede? Que esta colonización y producción de la biopelícula es muy rápida. Entonces, este mecanismo MIC actúa por dos partes. Por una parte, una reacción anódica, donde está la formación de compuestos corrosivos como el ácido sulfúrico o ácido sulfídrico. Esta acción corrosiva desestabiliza la superficie del material y hay un consumo de inhibidores cuando estos se utilizan, por ejemplo, algunos que se utilizan en función del ion nitrato. No son eficientes. Y por la parte de la reacción catódica hay un efecto de respiración, el metabolismo del microorganismo, ¿de acuerdo? Y el metabolismo microbiano, donde hay una despolarización, donde el hidrógeno es capturado, y tampoco es eficiente el proceso y por lo tanto aumenta la velocidad de corrosión. ¿Qué viene ahora que les quiero contar?
como todo esto, yo llevo años estudiando el proceso de biocorrosión, y en campo, en trabajo de campo y de laboratorio, ha quedado claro que no es eficiente. Yo tengo mi área de desarrollo hace muchos años en nanomateriales. Entonces, la pregunta de investigación fue, ¿qué va a suceder si yo incorporo nanomateriales a revestimientos epóxicos para los procesos de la formación de la biopelícula? ¿Hay algún beneficio, no? ¿Se disminuye el proceso de la formación de la biopelícula? ¿Mejora la protección del material? Y es eso lo que les voy a mostrar ahora. Entonces, ¿por qué las nanopartículas? Acá les puse una escala. Cuando hablamos de nanomateriales, hablamos entre 1 y 100 nanómetros. Porque cuando nosotros disminuimos el tamaño de la materia, sus propiedades cambian. ¿De acuerdo? Nosotros sabemos que las propiedades a macroescala tienen unas condiciones y las propiedades a microescala tienen otras que son específicamente detalladas a través de la mecánica cuántica. ¿Ok? La mecánica cuántica me explica los procesos nano, a diferencia de la mecánica tradicional, que es la que me explica los procesos macro. Entonces, la relación área-volumen que tienen los nanomateriales es el gran beneficio, porque se utilizan concentraciones muy pequeñas para procesos muy efectivos. Entonces, yo con lo que he trabajado hasta el momento han sido con nanopartículas semiconductoras, dióxido de titanio y algunas de cobre, de óxidos de cobre, con el fin de poderlas incorporar a revestimientos de uso epóxico, de uso específicamente para ambientes marinos, pinturas industriales de hecho, para ver de qué manera influencia estas nanopartículas en la producción de las biopelículas y por ende el desenlace en MIC. Entonces acá tenemos una nanopartícula que tiene el tamaño entre 1 y 100 nanómetros, pero como son tan pequeñas, tienden a aglomerarse por las fuerzas de Van der Waals que interactúan entre ellas. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer para que ellas no tengan este proceso de aglomeramiento y se comporten como una macromolécula y pierdan sus propiedades nano? Existe un proceso que se llama funcionalización de nanopartículas. O sea, decorar a la nanopartícula con algún tipo de sustancia química que sea capaz de, por repulsión e hidrofobicidad, que puede ser por carga o puede ser por volumen, las nanopartículas se mantengan dispersas, separadas, y de esta manera no se aglomeren y mantengan sus propiedades. Entonces la idea es que a estos recubrimientos se tome una nanopartícula, se le incluya algún tipo de sustancia química, en general son polímeros, ¿cierto? Pueden ser de tipo dendríticos, partículas poliméricas, liposomas, partículas híbridas, sólido líquido, etc. Hay un montón de... es un mundo para funcionalizar una nanopartícula. Tampoco voy a entrar en detalle en eso porque es como para otra exposición, pero es un mundo, y lo que yo les voy a contar es que utilizo polietilenglicol por varias razones. Una, porque el polietilenglicol es biodegradable y mi investigación apunta a una química verde. Y segundo, porque también tiene propiedades biocidas, al igual que las nanopartículas que les voy a mostrar a continuación. Entonces, utilizo el polietilenglicol, actúa en conjunto con la nanopartícula y tiene un proceso biodegradable que limita la contaminación, que también es un tema hoy en día para todas las tecnologías que nosotros podamos proponer. Entonces, acá tenemos una superficie, estas nanopartículas que están insertas en una resina epóxica, pero que están funcionalizadas para mantener sus propiedades. Entonces, ¿por qué nanopartículas de dióxido de titanio y por qué nanopartículas de cobre? Aquí hay una imagen, espero que la puedan entender. No solamente las nanopartículas de dióxido de titanio y de cobre, funcionan las de plata, las de oro, las de aluminio, las de magnesio, etc. Hay muchas más. Pero el dióxido de titanio, por una parte, es muy, en concentraciones nano, es muy poco agresivo como contaminante. Genera ROS, que se llaman especies reactivas de oxígeno, que son altamente oxidantes y actúan a través de la membrana de la célula. ¿Ok? Inhiben el sistema de defensa de la célula y atacan los lípidos de la membrana celular. Hay un daño en el material genético del microorganismo, por lo tanto hay una fragmentación, y eso provoca que el microorganismo no sea capaz de duplicarse y crecer. El cobre también actúa a nivel de la membrana, cambia la permeabilidad de la membrana celular, hay una disrupción y también hay una disipación de la fuerza motriz. Por lo tanto, eso también inhibe que el metabolismo del microorganismo actúe y que ésta pueda replicarse.
también genera ROS, hay un daño oxidativo y hay un daño en el material genético. Entonces, si nosotros miramos acá, acá tenemos proteínas, magnesio, plata, tenemos DNA, tenemos nanopartículas de plata, tenemos las mitocondrias, etc. Y acá están los ROS, que son producidos por todos estos nanomateriales. ¿Ok? Y tengo encerrado aquí el dióxido de titanio y aquí el de cobre. ¿Ok? La idea es que con las propiedades que tienen estos nanomateriales en base a titanio y a cobre, ver de qué manera intervienen en la formación de la biopelícula. El trabajo es muy largo, yo solo les voy a mostrar una parte, es para contarles todo lo que se hace en esta investigación que llevamos haciendo por años, ¿cierto? El análisis de comunidades bacterianas marinas, muestra de agua, inmersión en acuarios, cupones, tiempos de exposición de 3 meses, análisis y extracción de ADN, y estas son técnicas moleculares. Acá tenemos muestras de biofouling del lugar donde hacemos el estudio, aislamiento del microfouling, curvas para parámetros cinéticos de crecimiento, aislado de bacterias propias del lugar, bacterias endémicas, y ver si tienen propiedades antimicrobianas y si son resistentes o no a los nanomateriales. Eso es para explicarle a grandes rasgos lo que es la investigación, pero les voy a mostrar solo los resultados. Como primera parte, nosotros, ¿qué es lo que hicimos? Tomamos probetas, o como ustedes la quieran llamar, ¿cierto? Están acá. Tomamos las probetas y las pintamos con estas pinturas epóxicas para ambiente marino, con nanopartículas de dióxido de titanio, con nanopartículas de dióxido de titanio funcionalizadas con PEG y con nanopartículas de cobre incorporadas. Y vimos que sucedía en función de una semana. Estos cupones los analizamos a través de microscopía electrónica de barrio. ¿Qué es lo que observamos? Entonces, efecto de los distintos tratamientos con nanopartículas sobre la adhesión bacteriana luego de 7 días de exposición. Se trabaja con bacterias modelos formadoras de biopelículas o de biofouling. Nosotros trabajamos con la E. coli ATC 25922. ¿Qué es lo que pudimos observar? En la letra A es sin nanopartículas, la letra B es con nanopartículas de dióxido de titanio, la letra C es con dióxido de titanio PEG y la letra D es con cobre. Aquí vemos que hay un gran crecimiento bacteriano cuando estamos con la pintura sola. Cuando tenemos la pintura con dióxido de titanio, vemos que el crecimiento bacteriano disminuye en los cupones. Pero cuando tenemos el dióxido de titanio con PEG, vemos que la bacteria está destruida. No sé si logran ver la apertura de los microorganismos, como que están desinfladas las bacterias. No sé si lo logran verificar, lo logran ver a través de la pantalla. Sí, se ve. Y en la letra D tenemos con cobre que no provoca tanta eficiencia, hay una anomalía en la forma de los microorganismos y hay un desprendimiento del revestimiento. Se ve en el fondo el cupón. Esto lo hicimos a nivel de laboratorio para comenzar la investigación. ¿Qué hicimos después? Después nos fuimos a Quintero, que es una zona cercana acá a la región de Valparaíso, que es la región más contaminada de Chile. Es una zona de sacrificio donde tenemos una cantidad enorme de industrias de todas las áreas, gas, petroquímica, minería, etc. Y con la ayuda de la Capitanía de Puerto, que está colaborando con este proyecto, nosotros nos fuimos a esta boya, que se llama Boya del Cristo Sumergido, que la cuidan los pescadores, y los pescadores nos permitieron ir a muestrear ahí, después poner una jaula que les voy a mostrar a continuación. Entonces acá estamos con la Capitanía de Puerto Quintero, que son la zona marina de acá de Valparaíso. Estamos muestreando agua del lugar que está circundante a la boya del Cristo Sumergido y determinamos los parámetros físico-químicos de esta agua. Y posteriormente hicimos un aislamiento para determinar las muestras de agua, ¿ok? Se hacen análisis de las muestras de agua, se hace electroforesis en gel, se determina el DNA genómico, que no es necesario, no voy a entrar en detalle, pero es para contarles la parte biológica de lo primero que se hace con la muestra de agua y la muestra de biofilm que estaba adherida a esa boya, que esa boya es metálica y está pintada, ¿de acuerdo? Entonces, posterior a eso, ¿qué es lo que hicimos? El agua que sacamos del lugar la pusimos en estos acuarios, y teníamos probetas pintadas con dióxido de titanio, con los distintos esquemas, y con cobre. Y hicimos estas probetas de 2 centímetros, esto también está por norma. Todo lo que hacemos está en función de las normas. Y las dejamos durante 3 meses, para ver qué es lo que sucedía. Y el agua estaba circulando porque teníamos una bomba que hacía el agua circular, para que no se mantuviera estancada. ¿De acuerdo?
¿Qué es lo que vimos a los 3 meses? A los 3 meses de este estudio de biocorrosión in vitro, las micrografías SEM muestran los cupones con esta agua de mar que provenía desde Quintero, y se observa la degradación de todos los recubrimientos que están en los distintos esquemas, recubrimiento solo, con nanopartícula y polietilenglicol, y con cobre. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros vemos aquí A, B y C, este esquema es la película sola, o sea, la pintura de origen industrial para ambiente marino. Estas corresponden a las pinturas con TiO2, o sea, con nanopartículas de dióxido de titanio. Estas 3 imágenes corresponden a la pintura con dióxido de titanio y polietilenglicol, y estas corresponden a las concentraciones distintas. No sé si ustedes ven esta parte de arriba, porque como yo tengo justo la... Sí. Ya, ya. Entonces acá tenemos el acero desnudo sin el cobre, o sea, la pintura sola, y aquí la pintura con cobre. Encontramos de todo, porque esto es lo que habita en esa muestra de agua. Pero de igual forma, cuando analizábamos las superficies por microscopía, veíamos que de igual forma el menor crecimiento y menor deterioro superficial era aquí. A diferencia de aquí, que el dióxido de titanio está solo y hay de todo. Hay organismos, microorganismos flagelados, hay, no me acuerdo el nombre técnico de las otras que encontramos, pero hay muchos microorganismos. Y cuando estaba el acero pintado, solamente con la pintura de origen industrial también veíamos que había menor crecimiento de microorganismos, pero la superficie de la pintura estaba averiada. No era tan homogénea, a diferencia de aquí, que habían microorganismos crecidos en la superficie, pero no había daño debajo de la pintura. ¿Qué nos llevó esto posteriormente a hacer? A instalar una jaula en Quintero para hacer trabajo en terreno y hacer ensayos de corrosión acelerada en cámara de niebla salina. Entonces, por una parte, hicimos ensayos de corrosión acelerada en cámara de niebla salina, y por otra montamos una jaula que la fuimos a montar a Quintero en el mismo sector donde tomamos las muestras de agua, donde estaba la boya que les mostré anteriormente, y sumergimos esta jaula para hacer muestreos cada 3 meses y ver qué es lo que pasaba en condiciones reales de campo. Bueno, les puedo contar que esto fue en el 2019, que instalamos esta jaula. Después acá en Chile vino el estallido social, donde no teníamos permitido ir a muestrear. Después vino la pandemia, donde no nos permitieron nunca muestrear. Y yo fui hace un mes y no queda nada de la jaula. Por lo tanto, esta investigación que habíamos hecho aquí, que logramos muestrear 2 veces, se perdió. Pero no importa, porque en agosto me fui a la ciudad de Talcahuano, que es en el sur de Chile, y en colaboración con colegas de la Universidad de Concepción que también trabajan en esta área, montamos otra jaula en el puerto de Talcahuano, que es en la 8ª región de Chile, donde también la Capitanía de Puerto nos está apoyando con esta investigación, y montamos otra jaula. Entonces acá está la jaula, ¿cierto? Acá la sumergieron, y quedó en una base de hormigón, por lo tanto quedó amarrada y no tiene peligro de poderse perder en función del tiempo, pero obviamente aquí hay que mostrar cada 3 meses cómo iba a ser la de Quintero, con la diferencia que la pandemia también nos obstruyó la investigación en el terreno. Entonces esto lo tenemos ahora en la 8ª región como investigación en terreno. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo de esta investigación? ¿Cuál es el objetivo de todo esto que hemos hecho hasta actualmente? Quiero mostrarles algo que me tiene contenta y que espero que en colaboración con ustedes lo podamos hacer, ¿por qué no en Argentina? Esta investigación salió una patente de estos nanomateriales agregados a pinturas epóxicas. Nosotros logramos obtener resultados donde se inhibe el proceso de la formación de la biopelícula. ¿Y cuál es el objetivo más grande de esta investigación? Es poder hacer el primer mapa de biocorrosión marino de Chile, que no existe, y que, por lo que he revisado en bibliografía y lo que he investigado actualmente, tampoco en el mundo está desarrollado.
Entonces la idea, que esto nos apoya también el Estado, nos apoya la Subsecretaría de Defensa, la idea de nosotros es poder replicar todas estas jaulas y estos esquemas de pintura con nanomateriales a lo largo de todos los puertos principales de Chile, poder levantar información científica que no hay, y de esa manera también poder predecir en función de los climas distintos que tenemos a lo largo de Chile, cuáles serían las condiciones más óptimas de esquemas de pintura, considerando las condiciones, valga la redundancia, las condiciones climáticas, no solamente atmosféricas, sino que también submarinas que hay en cada una de estas localidades de nuestro país. Así que muchas gracias por la atención. Yo quiero referirme a quienes han hecho posible esta investigación que lleva ya varios años, que es ASMAR, que son los astilleros que existen acá en Chile desde 1880, si no me equivoco, que es ASMAR Valparaíso y ASMAR Talcahuano, quien nos provee de las probetas de acero naval. La Capitanía de Puerto Quintero, quien nos provee de los botes, de los buzos para ir a muestrear y a poner nuestras instalaciones. La empresa de pinturas Epotán, que es con quien estamos trabajando y quien nos provee de las pinturas para hacer investigación científica. La Subsecretaría de Defensa, que como entidad gubernamental nos está apoyando para poder hacer este mapa de biocorrosión marino de Chile. El Departamento de Ingeniería de Materiales de la Universidad de Concepción, con quien colaboramos. El Instituto de Biología de la Católica de Valparaíso, que es quien realiza la parte biológica. Y por supuesto al Grupo de Ingeniería de Superficies, junto a Sonia, que me invitó cordialmente a esta charla, y poderles dar a conocer lo que estamos haciendo acá en la zona tan lejana de Chile, detrás de la cordillera de ustedes. Así que muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, muy interesante. Vamos a hacer más o menos rápido. Hay una pregunta que Patricio Lara justo había dejado en el chat, que pregunta si hay variación con el tema del acero y de sus componentes. O sea, o es demasiado brutal esto que es lo mismo que cualquier acero que ponga. No, la verdad es que se supone que en los aceros inoxidables o los austeníticos, que son los más resistentes, digamos, no debiese provocarse el efecto de la biocorrosión en una singularidad tan grande como son los aceros al carbono, que son más lábiles. Pero nosotros en este momento estamos trabajando con aceros TWIP, acá en la universidad, y como estamos trabajando recién con aceros TWIP en condiciones de corrosión acelerada, lo que viene para el próximo año que vamos a experimentar es cuáles son las condiciones de estos aceros TWIP cuando los ponemos en cultivos bacterianos, cómo se comporta el acero TWIP con distintos porcentajes de cromo. Bien. ¿Alguna otra consulta? Sí, le quería preguntar el tema, ¿cómo usted dijo que el de las nanopartículas, que cuando mostró las imágenes la que había tenido las nanopartículas era la mejor? ¿Cómo es a nivel micro? ¿Por qué es la mejor? Lo que pasa es que cuando es a modo cualitativo, sí, porque esa es la caracterización por microscopía, donde tú ves el antes y el después de las probetas. Las probetas se caracterizan antes de someterlas al estudio y posterior, y tú ves cómo está el deterioro del revestimiento, desde el punto de vista de si hay mucho crecimiento bacteriano, si las bacterias están con disrupción de membrana o no, pero también existen otras pruebas mecánicas y físicas que tú les puedes hacer, que nosotros les hacíamos a las probetas. Adhesión, otras propiedades mecánicas, también hacíamos cruz de Evans para ver los productos de corrosión, si es que había infiltración por debajo de la pintura, pero solamente les mostré estos resultados en honor al tiempo. Ajá. Está bien. ¿Alguna otra pregunta? Eugenia. ¿Sabe cómo están actuando las nanopartículas, cómo actúan para que no crezcan? ¿Cómo es eso? Sí, el proceso, no sé si recuerdas una de las diapositivas que mostré, cómo es la interacción nanopartícula-metal, Ajá. o sea, nanopartícula-microorganismo. Ajá. La nanopartícula con el microorganismo actúa a través de la membrana y del ADN de la bacteria. Por lo tanto, inhibe que se replique y que ella pueda hacer su desarrollo metabólico. De esa manera actúa. Bueno, gracias. Gracias. ¿Francisco? Sí, un texturizado, una funcionalización de la superficie no lograría como una
baja en la formación del biofilm o no funciona de la misma forma que con otro tipo de sustancias? ¿Cómo una funcionalización de? Una funcionalización de la superficie, por ejemplo, un cambio en la tensión superficial o un texturizado, por ejemplo. Ah, claro, un ¿Algún tipo tratamiento a la de- superficie. Eh, Mira, nosotros lo habíamos considerado porque hay algunas publicaciones que muestran que cuando hay texturizaciones diferentes, la adhesión obviamente bacteriana también es diferente. Pero tanta investigación al respecto tampoco hay como para que yo te pueda dar una respuesta certera. Sí existen estudios donde aparecen texturas distintas superficiales, donde hay crecimiento bacteriano también distinto. El crecimiento es diferente, porque eso también interviene en cómo se adhiere el microorganismo a la superficie de metal. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Iñaki, pregunta si se han hecho estudios de tiempo más prolongados, si después de los 3 meses puede continuar la resistencia, por ejemplo, de la pintura con las nanopartículas, o eso lo han podido ver. Bueno, eso era lo que teníamos en Quintero, que lo perdimos porque por el asunto de el estallido social y posterior pandemia, nosotros perdimos continuidad de ese estudio, porque ese estudio era para años. Con ese estudio yo podría haberles dado esa respuesta, pero ahora lo tenemos en Talcahuano, que es en la 8ª región, y de hecho tengo que ir a muestrear ahora en noviembre, a fines de noviembre, que se cumplen los 3 meses de la instalación de la jaula, que es nuestra primera vez muestreando con estos esquemas de pintura con nanomaterial. Pero va a quedar ahí. Queda ahí, sí, queda ahí. Okay. De hecho, nosotros tenemos muestra y contramuestra que están organizadas en función del tiempo para ir a muestrar. Dime una cosa más. Cuando no es agua marina, sino agua dulce, que puede ser limpia, sucia, no sé, ahí los problemas me imagino que son de menor magnitud, pero igualmente la remediación sería del mismo estilo. Correcto. Pero fíjate, Sonia, que por ejemplo en la parte de almacenadores de crudo, también es bien agresivo. Sí. Y es bien agresivo porque la proliferación, como tienen fuente de carbono, los microorganismos ahí, están felices, porque tienen el consumo que ellos necesitan para su crecimiento y desarrollo, por lo tanto se vuelve bastante agresivo en todo lo que tiene que ver con almacenadores de crudo. Incluso, te puedo nombrar en la Fuerza Aérea acá en Chile, tienen serios problemas con el almacenaje de crudo en los aviones. Ajá. Entonces es un problema, y como son estructuras de otros materiales, que es el aluminio, el trabajo y el tratamiento también es distinto. Hay una pregunta también en el chat, si la pintura con nanopartículas se puede combinar también con algún otro biocida, porque, a ver, yo entendí que cuando uno va a ocuparse del interior del tubo, tenés que tener algo que se disuelva en el líquido que circula por el tubo, ¿no es cierto? Correcto, correcto. Y por afuera tenés que tener algo estático, como una pintura o algo que se pegue al material. Correcto. Y ahí lo que hace de biocida serían las nanopartículas. Así es. Sí. Claro. Así es. Bueno, muy bien. Bueno, quería saludar a Marco Ramírez, que no tuve tiempo cuando comenzamos. Hola Marco, ¿cómo estás? Gracias por venir. Y si tienes alguna consulta o tus estudiantes, la profesora fala portugués, así que ningún problema. No te escucho, o no estás, o estás muteado, pero antes te vi. Bueno. Bueno, ok. ¿Me escuchan o tengo yo la mala conexión? Ahora. Tú te No escuchas está. bien, Sonia. Ok, bien. Bueno, yo tenía otra pregunta entonces, mientras los demás piensan. ¿Cuáles serían las variables, por ejemplo? No desconozco el tema, así que pregunto así como... No hay problema. ¿Hay una concentración de nanopartículas por unidad de volumen que sería Sí. más o menos conveniente? ¿Habría posibilidad Sí. de probar otras nanopartículas distintas a las que ustedes han probado?
Lo de la funcionalización podría ser hasta combinado también, lo que mencionó. Dime Mira, tú qué variables manejan. Mira, la concentración fue uno de los parámetros que estudiamos porque la idea es que sea la menor concentración en función de la eficiencia. O sea, la idea, como lo mencioné en algún momento, de lo que yo proyecto, que es la química verde, es que tengas la mayor eficiencia en una concentración muy pequeña, porque en caso de que esta pintura se desprenda, llegue a un ecosistema, no cause un estrago cuantioso con respecto a la concentración. Entonces, nosotros fijamos una concentración baja de la nanopartícula y probábamos si se perdía o no la eficiencia, la formación de la biopelícula, hasta qué concentración. De hecho, también se hace la concentración mínima inhibitoria, que es un estudio biológico que se hace, que también te determina a qué concentración mínima yo comienzo a provocar la eliminación de la formación de la biopelícula. Ese es uno de los parámetros que estudiamos. El otro parámetro que estudiamos también era la concentración de funcionalizante, porque ahí tú haces una reacción química. Entonces ahí también se probó la concentración del funcionalizante, y el PEC, como yo lo mencioné, porque es fácil de trabajar, es biodegradable y tiene propiedades también biocidas, propiamente tal. Pero la idea, como lo mencionó alguno de los chicos que preguntó ahora, es que sería ideal, por ejemplo, mezclar una sustancia que tenga propiedades biocidas e incorporarla o anclarla a esta nanopartícula, y por qué no ocupar nanopartículas mixtas, no solamente de un semiconductor, sino que pueden ser dos semiconductores, un metal y un semiconductor, etc. De hecho, hay funciones NPE que se pueden hacer con semiconductores que tienen propiedades bastante buenas. Se puede también dopar un semiconductor y mejorarle las propiedades. Se pueden hacer una cantidad súper entretenida de cosas. Sí. ¿Y por qué no usaron plata entre los materiales biocidas, que supuestamente es uno de los más efectivos para este tipo de procesos? Porque está muy usada la plata y es cara. Me imagino. Entonces vamos a cosas que sean un poco más accesibles, más amigables con el medio ambiente y un poquito menos cara, porque la plata es bastante cara. Y te hago otra pregunta, ¿y qué recomendaciones darías en cuanto a lo que uno pueda hacer? Por ejemplo, si un tanque de almacenamiento, bueno, no, más que poner adentro algo, pero en el caso de que uno tenga, habíamos comentado, cosas mojadas, qué sé yo, que se mojen, se sequen al aire, o sea, ¿qué conviene hacer? ¿No? Tenerlas siempre secas, tenerlas siempre mojadas, hay algunas, no sé cómo decir, hay recomendaciones de manejo de materiales para evitar la biocorrosión o para... Mira, como las bacterias estas funcionan anóxicamente, es por eso que son tan complejas, porque ellas funcionan en ausencia de oxígeno, las que son más agresivas. Pero, por ejemplo, se podría tener un aislamiento por hidrofobicidad, por ejemplo. ¿Qué sería eso? Hidrofobicidad, tú impides a que se humecte una superficie, sí, y de esa manera también impides que el agua y el oxígeno, que son los promotores de la corrosión, tengan una mayor concentración o un mayor contacto con la superficie, por ejemplo. Claro, claro. No había escuchado la palabra. Sí, sí, perfecto. Una superficie hidrofóbica sería ideal, exacto, porque pues las bacterias viven en el agua en realidad, o en la humedad, podríamos decir. Exacto, exacto, exacto. Y se desarrollan dependiendo del sistema, dependiendo de la cantidad de alimentación que tengan y del sistema donde se puedan alojar, es donde ahí se instalan. Donde ahí se instalan y es donde ahí provocan su proceso metabólico, que son reacciones que acidifican el medio, provocan la oxidación del hierro, y viene todo el proceso de corrosión debajo de esta biopelícula. ¿Esto sucede también en tubos enterrados? Sucede. Hay casos catastróficos. Claro. Hay un caso, no, lo pensé en poner, pero no lo puse. Hay un caso de una tubería muy grande que tuvo en algún momento una explosión. Una tubería de gas por tierra. Y bueno, y empezaron a hacer la inspección en terreno
para ver qué es lo que había provocado, ¿cierto? Tenían un material que era altamente resistente, ¿cierto? Era un acero inoxidable, lo tenían por fuera porque se le ponen como unas cubiertas por fuera a las tuberías que están enterradas, que son, es como que simulara no sé si ustedes, el asfalto es una simulación de un asfalto que protege, etc. Bueno, y veían las fallas, pero no encontraban el lugar donde había comenzado a ocurrir. Bueno, dentro de estas inspecciones tomaron muestras, hicieron unos cortes, y a microscopía electrónica descubrieron que la falla había sido por mí. Porque estaba tan protegido que no encontraban la respuesta de por qué se había producido. Y había sido por bacterias que se metieron, quedaron en un ambiente propicio para que ellas se desarrollaran, provocaron el pitting, y explotó esa zona de la tubería que dejó un estrago inmenso, que tuvieron que detener la planta, porque eso son pérdidas enormes en cuanto a dinero. Claro, claro. Excelente. Pero sí, sucede en la tierra, sucede en ambiente marino, sucede en los almacenadores de petróleo, sucede. Están ahí. Conviven con nosotras y son más inteligentes. Justo estamos hablando de los tipos de corrosión. Bueno, acá tenemos una más, que no es menor, y bueno, y que a su vez necesita un tipo de protección diferente a los otros. Así es. O combinado con los otros, porque también es un problema a veces que en la corrosión ocurren más de dos fenómenos a la vez. Claro. Porque pueden estar dadas las condiciones de Krevis y las condiciones de MIC, las dos. Así es. Wow, fantástico. Bueno, nos quedan un par de minutos más. Si alguno quiere consultar algo, luego cerramos oficialmente. Nos podemos quedar conversando un ratito más, pero haríamos el cierre. ¿Alguna consulta? Bueno, hay bastante que pensar, ¿eh? Bueno, entonces, muchísimas gracias, Carolina. Les pido si quieren conectar video y saludar. Tomamos la foto del final. Va a quedar en YouTube la charla, la pueden volver a ver. Nos piden en el link del canal del grupo, van a estar. ¿Pregunta Rosy? Justo sí. Pregunta Leandro. Sí. Leandro. Sí, Leandro, como hay tan poco estudio referente a este tema, está tan poco abarcado. La biocorrosión era algo que se tomaba como uno de los procesos de corrosión, pero muy, muy a la superficie, y con este efecto del cambio climático, el aumento de la temperatura oceánica, el aumento exponencial de microorganismos, se tornó un gran problema. No hay mucha investigación al respecto, entonces cualquier idea que se pueda desarrollar es un gran aporte para esto. Bueno, gracias a todos por su participación y por sus preguntas. Bueno, muchísimas gracias, Carolina, por compartir muchas gracias. Tipo así express esto. Por supuesto que todo se puede profundizar un poco más. Sí, claro. Y bueno, para todos los futuros ingenieros, ya saben que es algo que también hay que tener en cuenta en los que vamos a trabajar con elementos de máquinas y con metales y con cosas, que este es un fenómeno más que seguramente nos lo vamos a encontrar. Sobre todo en estos climas. Así bueno, gracias a todos. Vamos a cortar la grabación y la transmisión. Hasta la próxima. Muchas gracias también, Sonia, dejarte las gracias por la invitación. Muchas gracias por la oportunidad de poder dar a conocer lo que hacemos por acá. Muchas gracias, Laura, que es a través de quien se generó este lindo contacto, que nos hemos encontrado en muchos congresos, hemos compartido también harta información científica, así que muchas gracias a usted y a todas las personas que asistieron a escuchar este seminario. Muy amable. Muy bien. Chau a todos, hasta la próxima. Muchas Chau. Gracias por venir.